¿Cómo que víctima? Aquí hay comunicadores tan ilusos y comunicadoras tan ilusas que dicen que Gonzalo Castillo podría ser víctima de todo este proceso. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué estupidez! Y esta noche le vamos a decir por qué entendemos que Gonzalo no es ni será víctima de nada. Además, Carlos Guzmán, ya el tiro está dado. En Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán no sirve ni pataco de escopeta. Sígame a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube, nuestro Instagram, José Manuel Mesa TV es nuestro Instagram. Ayúdenos a seguir avanzando. Vamos por más. Mira, he escuchado comentarios de personas que se llaman ser comunicadores y comunicadoras, y no dudo de que lo sean, y que han dicho, han pronosticado de que Gonzalo Castillo podría ser la víctima de todo este proceso y que podría aprovechar el no al lugar para crecerse políticamente. ¿Qué ilusos son? Señores, usted me va a decir a mí que el fracaso de un ministerio público de instrumentar un expediente con falencia podría beneficiar a una persona vendiéndolo como víctima o haciéndose la víctima o queriéndose beneficiar en esta coyuntura y que el pueblo lo puede ver como una víctima. Pues, ¿en qué dirección? ¿Recuerdan ustedes que Gonzalo Castillo ha sido el político más afortunado de la bolita del mundo? Y el político más afortunado de la bolita del mundo se puede convertir en una víctima. Y usted me preguntará, ¿por qué tú dices que Gonzalo Castillo es el político más afortunado? Sencillo, tome lápiz y papel, porque aquí hay que enseñarle a la gente que no somos ilusos y que analizamos cada proceso y vemos lo pro y lo contra de cada proceso. Gonzalo, el gobierno de Danilo Medina lo impuso como candidato. Y lo primero que usted tiene que preguntarse, ¿por qué Danilo impuso a Gonzalo Castillo como candidato? Sencillo, Danilo impone a Gonzalo Castillo pasándole por encima a Domínguez Brito, pasándole por encima a Francisco Javier García, pasándole por encima a Reinaldo, a Radamés Segura, a Marisa, la que era esposa de Lidio Cadet, y pasándole por encima con un rodillo a Leonel Fernández. A todos esos compañeros valiosos del PLD, Danilo y el gobierno le pasan por encima para imponer a Gonzalo Castillo. Gonzalo, finalmente, con la imposición del gobierno, pasa a ocupar la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
¿Quería Danilo que el PLD siguiera en el gobierno? Claro que no, porque ese comportamiento perverso, estúpido, petulante y poco político de Danilo Medina, lo que buscaba era que el PLD se dividiera, y Danilo lo consiguió, Danilo lo logró, por la falta de carácter de Francisco Domínguez Brito, la falta de carácter de Francisco Javier García, la falta de carácter de la señora Marisa y la falta de carácter de Radamés Segura. Por eso Danilo impone a Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia. Gonzalo Castillo, siendo candidato a la presidencia de la República, firmaba órdenes de compras. Están ahí, algo que es ilegal, pero él lo firmaba, a pesar que había tomado una licencia, y en licencia despachaba como ministro de Obras Públicas. Eso es ilegal, pero Gonzalo Castillo lo hacía. Pero Gonzalo Castillo hacía negocio con el Estado Dominicano. ¿Por qué yo digo que Gonzalo Castillo ha sido el político que más se ha beneficiado del Estado Dominicano? Gonzalo llegó al poder con un avión y salió por encima de 40 aviones. Ustedes saben que Gonzalo tenía aeroambulancia y aquí le puso un seguro a los empleados públicos, que los empleados públicos ninguno se daban cuenta que tenían ese seguro, y Gonzalo y su compañía cobraban todo ese dinero todos los meses de un seguro aeroambulancia, y Gonzalo se beneficiaba de eso. Per se, óigase bien, el candidato a la presidencia que le salía a usted hasta en el baño era Gonzalo Castillo. Cuando aquí se mida y se determine lo que se gastó en la campaña de Gonzalo Castillo, no creo que aquí haya una campaña presidencial que se haya gastado más dinero que en la campaña de Gonzalo Castillo. Y este señor, en plena pandemia, traía dominicanos de diferentes puntos del país y lo vendían como una obra social. Mentiras. Todos esos pasajeros eran pagados por el Estado Dominicano. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Que el Estado, que el gobierno se le puso en la espalda a Gonzalo Castillo para tratar de jugar, no para ganar, sino de jugar un papel que no sea vergonzoso, porque a Danilo Medina tampoco le interesaba que Gonzalo Castillo ganara la presidencia. A Danilo lo que le interesaba era salir del gobierno. Lo que Danilo no calculó, que facilitándole la entrada al PRM, su familia iba a atravesar el viacrucis que ha atravesado en estos 6 años. Lo que Danilo no calculó es que no solo su familia, sino sus funcionarios y sobre todo su espaldero iba a pasar la situación por la que han pasado en estos 6 años. Donde Danilo se equivocó es que su ex procurador general de la República, Jean Alain, jamás a él le pasó por la cabeza que lo iban a poner a pasar la situación que ha atravesado Jean Alain Rodríguez en estos 6 años. Danilo no supo calcular. ¿Y por qué Danilo no supo calcular? Porque Danilo es un miope. Danilo, en términos políticos, es un miope, no ve más allá de sus narices. Danilo recibe el Partido de la Liberación Dominicana controlándolo todo, y Danilo entrega el PLD sin controlar absolutamente nada, hasta llevarlo a un 10%. Eso es miopía política. Danilo solo pensó en él. Danilo no tiene la capacidad de pensar en nadie. Danilo no pensó ni en su familia, no pensó en sus cuñados, no pensó en sus hermanos.
Danilo no pensó en el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo solo pensó en él y por eso salió del gobierno de manera vergonzosa, por petulante, por arrogante, por miope político. Tuvo tanta miopía y tanta cobardía que la banda presidencial la entregó en una oficina privada del Congreso, lo que nunca antes se había visto en la República Dominicana. Hasta ahí llega la arrogancia y la petulancia de este hombre que se cree un enviado de los cielos para cambiar el curso político de la República Dominicana. Danilo, el odio no avanza en política. El odio lo que hace es que se calcome, que se come, que destruye el alma de los políticos envidiosos, de los políticos falsos, de los políticos estúpidos. Y tú, Danilo, estás rodeado de todas esas figuras que lo que hacen es destruir la política que ejercen. Como tú terminaste, y así pasará a la historia, como el político más perverso, como el político más arrogante, más petulante que ha pasado por la silla presidencial. Contigo se equivocó el país, contigo se equivocó Leonel, porque Leonel tampoco te conocía, conocía parte, pero no te conocía entero. Ya sí, ya te conocemos y ya vemos quién tú eres. Mira esto, Carlos Guzmán, Santo Domingo Norte, otro falso, otro oportunista, otro vendepatria, un señor, óigase bien, que tuvo todo el poder en sus manos y dejó que el poder se le vaya. Ahora quiere sacar la cabeza, ahora quiere aparecer como un enviado de Dios. Carlos, óyeme, aunque te vista de seda, Carlos Guzmán, tramposo te queda, porque nadie confía en ti en Santo Domingo Norte. Tú eres una mala palabra en ese municipio. Y en términos políticos, Carlos Guzmán, tú eres y constituye una vergüenza. Pausamos y retornamos tierno y contundente.